y empezaron a aparecer unas luces redondas. Pero de que algo curioso había y que tenía una forma de actuar inteligente, sin duda. Parecía que nos estuvieran monitoreando. Como que algo buscaban en la Tierra. Haciendo un triángulo. Ya se las está creyendo todas o está inventando un cuentito. No, es algo real. Nunca estamos solos. A veces creemos estar, pero piense usted en las decenas, centenares de ondas electromagnéticas, de teléfonos, todo tipo de señales, radio, televisión que nos circundan. Basta un pequeño aparatito manual para empezar a registrarlas. Algunas de estas ondas incluso nos vigilan desde los satélites, por ejemplo. En un observatorio como este, lo que hacemos es observar el universo, vale decir, vigilarlo, que nada se nos escape de lo que sucede. ¿Será posible que también nosotros seamos observados desde algún lugar? Todas las ondas y señales que emitimos son liberadas al espacio a nuestro alrededor. Un astrónomo chileno nos plantea insospechados alcances de este fenómeno. A partir de la década del 20, la Tierra ha estado emitiendo ondas de radio. Es decir, hace 70 años que la Tierra está emitiendo ondas de radio al espacio. Por lo tanto, estas ondas de radio que fueron emitidas a comienzos de la era de radio, han llegado a ocupar una esfera de 70 años luz alrededor de la Tierra, o alrededor del Sol. En 70 años luz existe una gran cantidad de estrellas, y si existiesen civilizaciones escuchantes, civilizaciones tecnológicamente avanzadas que pudiesen ser capaces de descifrar estas señales, a 70 años luz de distancia, ellos en estos momentos estarían escuchando probablemente la locución inaugural de Marconi cuando por primera vez hizo una emisión radial. Operativo, 22 minutos para las 2. Me gustas cuando callas porque está a volar. Este es un tema que se ha debatido a cierto nivel, en el sentido en que la Tierra está expuesta. Nos hemos expuesto, sin saberlo, a ser detectados por otras civilizaciones y sin haberlo decidido de manera premeditada. La radio, la televisión, todas las señales que hemos creado para agilizar las comunicaciones podrían de este modo habernos convertido en una civilización que, sin quererlo, se expone ante otras.
El radioteatro La Guerra de los Mundos, basado en una novela de ciencia ficción, tuvo un enorme impacto. Era la primera vez que una emisión radial relataba en detalle una invasión de discos voladores marcianos similar a las imágenes de esta película. Esta transmisión se hacía en directo, lo que llevó a que mucha gente olvidara que este falso noticiero no era más que una dramatización. La Guerra de los Mundos, ese famoso programa de Orson Welles que se transmitió por ahí por el año 1938 en los Estados Unidos, debe haber sido la primera demostración palpable del poder de convicción y de movilización de la radiotelefonía sobre su público, porque hubo un verdadero pánico nacional en los Estados Unidos. La gente creyó que efectivamente los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Bueno, aquí en Chile hemos tenido casos dramáticos también, y relacionados justamente con el tema de los ovnis, en que se demuestra cómo la radio puede movilizar a muchos de sus auditores para constatar un fenómeno del cual está hablando, y también a la inversa, de cómo los auditores pueden obligar a una radio a verificar algo que ellos están contemplando en ese momento. La Bailona, todas las noches. Uno de los casos más significativos ocurrió en 1997 durante el programa La Bailona de Radio Minería, precisamente en el transcurso de un espacio dedicado a los ovnis. Hasta las 6 de la mañana. Adelante, Martín. Si recuerden, 251-0509, nuestro fax. Desde cualquier punto del país, si llaman de regiones, recuerden anteponer el carro y la elección, que es el 2, y luego digitan el 235-8202 y 235-8234, porque Rodrigo Fuenzalida está para conversar con ustedes, al igual que nuestro astrónomo Carlos Ibáñez. Siguen llamando y vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, hola, ¿con quién hablamos? Hola, soy Gina. Hola, Gina, ¿cómo estás? Partimos el programa en eso, o sea... Bueno, recordemos lo que ya hemos anunciado, le invitamos a usted que está al lado de la ventana, que salga al patio. Le vamos a enseñar y le vamos a informar de cómo ver, observar el cielo. ¿Tu pregunta para Rodrigo o para Carlos? Mira, tengo una cortita para Carlos y otra para Rodrigo. Vale, ¿qué te parece si partimos con la de Rodrigo? Ya, ok. Efectivamente, subimos al techo con la finalidad de que Carlos pudiera hacer un programa de astronomía y en vivo. Todas las veces que puede llama a Carlitos. Carlitos, se está escuchando, Margarita, así que vamos con tu pregunta. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, Carlitos. Y ese programa lo habíamos anunciado 1 o 2 semanas antes, que iba a ser arriba, en la terraza de acá de la radio, para poder enseñarle a las personas el cielo, poder mostrarles de que habían algunas estrellas brillantes, habían algunos planetas visibles. Y poder entregar y ampliar un poco esto que es la astronomía, que es un término tan fuerte y que gracias a la forma pedagógica en que explica Carlitos se nos hace tan fácil para todos. Pero Margarita, vamos rápido con tu pregunta, que hay mucha gente llamando. Martín, pero tengo una preguntita. Hicimos un pequeño prólogo, yo mando una pausa. Nuestro equipo técnico ya tenía todo instalado en el techo de la radio, nuestra emisora tiene 3 pisos, y nos fuimos con un frío atroz. Y nos instalamos los cascos, empezamos a transmitir. Y esta relación de invitar a la gente y empezarla a educar implicaba que había que contemplar los cuerpos celestes como más vistosos. En un instante, Carlos sitúa su atención en una estrella Altair, posteriormente da la explicación de esta estrella y abre su libro Luces Ciertas, y él recita un poema de Altair. Estrella majestática de brillo plateado, blanca huésped del ave boreal, tus alas emergen y sumergen en un ficticio límite. Estos ojos de sur dilatan sus pupilas en relencias vernales. En Nézer Altair fuiste llamada y FK4745 fríamente catalogada. Hoy abro tu vía y te nombro ave de luz, redimidora etérea de un sueño lejano. Y está terminando el poema, Carlos, y en eso yo veo, se me aparece una luz. Tito, ¿te puedo interrumpir, Tito? Sí. Yo creo que la gente observe, pero hay un objeto muy extraño hacia el sector de la cordillera, que en estos momentos se
Me da la impresión que puede ser un globo o algo por el estilo, pero hay un objeto bastante extraño. Ahí apareció de nuevo, ahí está de nuevo. Es de un color incluso rojizo, bastante denso. Carlos, ¿la puedes describir? ¿Qué es lo que es? Bueno, es un objeto que se está moviendo, ¿no es cierto? Sí. Ahí tendría que desaparecer. Y parpadea. Una estrella no es. Y en eso esta luz me pega un giro, digamos, hacia mi mano derecha, violentísimo. Y luego asciende, y luego desciende formando algo así como una L. Entonces, cuando nosotros vimos esa luz, en un momento yo le comenté a Rodrigo que pudo haber sido un avión, él también tenía esa misma idea. Y ahí comenzó una batería rápida de análisis. Puede ser, bueno, si fuera un globo sonda. No, los globos sonda no es un globo sonda. Por ejemplo, estuvimos hecho de que hayan estrellas fugaces que pueden pasar varios minutos, varias decenas de minutos en determinados lugares y parecen estacionadas, que se confunde mucho con fenómeno ovni, pero son casos extraños. Yo decía, a esa altura no podrá haber una carretera, hay inclusive capas de agua que pueden amplificar a veces la luz, pero la cosa estaba en el aire, de repente se trasladaba y se movía. En un momento la luz más brillante brilla aún más y la luz que va detrás se separa rápidamente hacia abajo. Entonces eso ya no podía ser un avión. Después de esto, cuando llegaron prismáticos, comenzamos a ver el fenómeno y realmente lo que se observaba era una luz brillante y 3 a 4 luces más. Ya, justamente estoy en Santa Sofía de la Ocaña. Ya, y estás viendo esto muy de cerca, ¿no? De cerca. ¿Qué es lo que es? Mira, es una luz súper fuerte. Que en un instante estaban los objetos en esta posición, se traslada uno en este lugar y otro se traslada en esta otra forma haciendo un triángulo. ¿Qué ocurrió? Frente a la reacción del público, cuando yo les empiezo a decir y empezamos a explicar lo que estaba ocurriendo, la gente lo que atinó fue salir a la ventana. Entonces yo les indicaba más o menos lugares. Mira, ahí apareció. Ahí está bien visible. Mira. Oye, los cambios de tonalidades maravillosos, sí. Perdón, adelante, el amigo auditor. Perdón, ¿hay algún organismo del servicio aeronáutico, alguna cosa que les corrobore todo esto? Sí. O sea, que les ayude si es que están en el momento, están en contacto con ustedes, alguna cosa. A todo esto llamamos a aeropuertos y esas cosas pasan en Chile nomás. O sea, llamamos a un aeropuerto, no, aquí no hay un puro radar en Santiago, que es el del aeropuerto, pero lo están arreglando, así que este mes no funciona. Chuta, ya, y llamamos a Carabineros. Sí, a nosotros también nos llamaron. Ya mandamos radio patrulla. Nosotros comenzamos a recibir llamados telefónicos. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Hola Martín, Marcelo Faría. Hola, Marcelo, ¿dónde estás? La compañía de bomberos, la 17. Cuéntanos. Oye, estaba estudiando y escuchándolo a ustedes también y me levanté, y yo estoy aquí en la estación central. ¿Ya? Y también estamos siendo testigos de este avistamiento. ¿Lo están viendo ustedes también? Optamos por subirnos a la torre de la radio cuartel y a mediana altura las captamos. Unas luces, pero ¿cómo te explico? Yo tengo a mis compañeros que están aquí afuera del cuartel viendo el... ¿Son tres? ¿O uno o el segundo que se movió rápidamente? Ellos han visto dos. Entonces debe ser el segundo que se movió, pero de verdad. Exacto. Mire, ahí está de nuevo. Uno de nuevo. Exacto. Nos llamaron también, así como te contaba la experiencia de los bomberos, nos llamaron de un radiotaxi. Y la mitad de los móviles, de la flota nocturna, qué sé yo, serán 10, 15, la mitad, iban para la cordillera. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, cuéntanos un poquito, ¿estabas escuchando el programa? ¿Qué pasó? Sí, estábamos en el sector del Domínico. ¿Ya? Y la verdad ahí nos tapaban los cerros, así que dijimos rápidamente... Vamos a la radio allá también. Sí. Bueno, tú algo apreciaste ya, ¿no? Me puse a filmar. Alrededor de más o menos media hora tengo filmado. Me costó bastante filmarlo, porque las luces se movían, una. Dos, la cámara también es una cámara chica que no tiene gran zoom. Entonces fue bastante difícil tratar de tomar algo bueno. Así que se grabó lo que pude nomás y tratando, sí, de tener bien en cuenta lo que eran las luces que se veían más al fondo para que se pudiera apreciar los movimientos del objeto. Mira el orto más arriba. Mira. Hay tres, el orto más arriba. El orto más arriba. Estábamos con cascos, con micrófonos individuales, Carlos, Rodrigo y yo. Por lo tanto, lo principal que a nivel de audio son las voces nuestras, pero de fondo yo decía, para decirte, oye, en este minuto se estaba moviendo en forma muy rápida a la izquierda. Y de fondo, ¡oh! Pero mira, las 30 personas que habían detrás. ¿Ya? Ahí está, mira. Ahí está, ahí se corrió. Está apareciendo.
Hasta ese instante recibíamos llamados telefónicos de muchas partes, gente que los estaba viendo de distintos sectores, otras personas que de provincia y de regiones nos preguntaban si esto era una broma. Oiga, digamos una cosa, ustedes siempre son de amplio criterio en todo este programa. Sí, señor. ¿Esto es chacota? No, para nada. Para nada. Te lo juro. ¿Y hay alguien grabando esto? Te digo que lo hizo un auditor nuestro que acaba de llegar. Está con una cámara filmando lo que hemos apreciado. Y de verdad te digo que, bueno, hay un astrónomo, está Rodrigo, que es sociólogo, y aparte, bueno, todo el mundo lo conoce. Y lo otro que se produjo fue la llegada masiva de gente a la radio, que incluso en un minuto a mí me provocó temor y tuvimos que decir públicamente que no vinieran más a la radio, porque obviamente vinieron muy rápido, incluso de forma muy violenta. Nosotros estamos en pleno Providencia, en Miguel Claro, y yo veía desde el techo, con Carlos y con Rodrigo, cómo se metían contra el tráfico y se estacionaban y entraban corriendo. Con Luis con la cámara y se empezó a mostrar de una manera extraordinaria. Como historia. ¿Por qué se va contra el tráfico? ¡Devuélvete, nano! Hay un auto que se metió contra el tráfico. Oye, a la gente que tenga calma. Es decir, habían cerca de 40 personas en el techo. Y ahí en ese minuto le digo a la gente acá, oye, cierran la puerta. Yo al aire digo, por favor, no vengan para acá. Porque imagínate, estábamos el riesgo que podíamos correr de que a alguien le sucediera algo, ¿no? Bueno, después vamos a invitar a los auditores a que juntos bajemos al estudio. Se está haciendo, o es idea mía, más lenta la visión del... Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya nuestros amigos se van a retirar. Nosotros terminamos todo esto a las 5 de la mañana con un frío atroz. Bajamos y el resto del programa fue textual, ¿eh? Vamos a ver ahora, conectamos las cámaras a los monitores de la radio y estuvimos transmitiendo y contándoles un poco la experiencia de que gracias a Dios se grabó. Hay uno arriba. Lo que Luis Latham observó aquella noche, del 17 de julio de 1997, a través de su cámara, fue un objeto que desprendía esferas luminosas. Estas parecían tener comportamiento propio, como si sus movimientos fuesen inteligentes. No estoy diciendo que sea un objeto volador, ni extraterrestre, que nada hacían así, no. Pero de que algo curioso había y que tenía una forma de actuar inteligente, sin duda. Y bueno, esto por ahí en una agencia internacional cablegráfica salió y salió para el mundo entero. Y el caso quedó a nivel internacional en España, por ejemplo, como la realidad o lo que en alguna oportunidad se imaginó Orson Welles se hizo realidad. O sea, un programa radial transmitió durante 3 horas la aparición de un objeto volador no identificado. Lo que sucedió en el programa La Bailona fue mucho más allá que el antecedente dejado por la Guerra de los Mundos. Si bien en este caso el fenómeno era menos alarmante que una guerra entre 2 planetas, el avistamiento de estas pequeñas esferas luminosas involucró a mucha gente. Y el hecho de que el avistamiento tuviera lugar poco después de que Carlos Ibáñez leyera su poema dedicado a las estrellas constituye una sorprendente coincidencia. Es posible que las ondas de radio que desde hace 70 años enviamos al espacio ya estén siendo escuchadas. Sensación que acompaña también a Patricio Varela, el locutor de radio que después de haberse pasado 3 décadas investigando el fenómeno para su programa radial, terminó siendo testigo de un avistamiento e incluso asegura interactuando cara a cara con un ovni. Nuestros propios satélites ven y escuchan lo que sucede acá abajo. Minuto a minuto, además, la Tierra envía nuevas ondas radiales al espacio. ¿Estaremos siendo vigilados o escuchados por alguien más? Patricio Varela es uno de los locutores de más prestigio y larga trayectoria en nuestra radiotelefonía. Y él lleva más de 30 años conversando noche a noche aquí en la radio sobre el fenómeno ovnis, entrevistando gente, proporcionando información. Que a tal hora, de tal día, en tal circunstancia, se vio un elemento desconocido. Los ovnis de partida existen. Un 40 o más % de la población ha visto algo que no puede definir y eso es un ovni. Algo que vuela y a veces algo posado también, ¿no? Lo que es difícil, ¿no es cierto?, de
demostrar es que existan extraterrestres, porque la ciencia inmediatamente acude, salta. Patricio Varela es uno de los locutores de más trayectoria en el medio radial chileno. Fue uno de los primeros disc jockeys que alentó a los intérpretes chilenos para que cantaran en castellano, lo que consolidó el boom de la nueva ola. Dio vida a personajes de radioteatros como Doña Santa, Toñito, Patatín. Fue la voz del Angelito del Canal 13 y del Conejito TV de TVN. Sí, a veces. Y entonces que se arrastraba por el pastito, entre las abejas y las flores. Recibió a estrellas como Bill Haley y Jean-Paul Belmondo. Se consolidó actuando junto a la bandita de Firulete. Y en 1964 recibió una oferta muy especial: inventar un programa sobre lo que él quisiera hacer. Continuamos saludando la noche en Minería y ofreciendo estos temas de conversación. Lo del lunes es siempre lo más importante, la serie Mundo Espacial, ovnis, posibilidades de vida extraterrestre, la conquista del espacio por el hombre. Se me ofreció por la noche hacer un programa de temas de conversación al estilo de lo que yo quisiera desarrollar. Y en ese momento yo pensé que había muchas cosas que son consideradas como tabú, temas que se hablan en voz baja o que no se quieren abordar. Y otro libro de reciente aparición es este, fuerte como título, Las matanzas de Jehová, el extraterrestre. Dije yo, lo primero, hablar de ovnis, que era un tema que me apasionaba desde niño, y dije, esta es la oportunidad para hablar en serio e invitar a gente seria a emitir opiniones. Ustedes me van a perdonar que tengo aquí todavía, ¿no es cierto?, material muy revuelto, ¿te fijas tú? En el escritorio de su casa, Patricio Varela acumuló docenas de libros sobre ovnis, profundizando el conocimiento de un tema que le apasionó desde siempre. Yo podría decir también que de niño unos sueños muy especiales. Yo me veía viajando a velocidades como velocidad de la luz, poco menos, en una especie de gran roca rojiza. O sea, mi mente ya estaba como, de algún modo, anticipándome que este es un tema que estaba dado para mí. En un momento que yo ya llevaba muchos años investigando y ya casi como que me ponían a prueba, me decía, bueno, con tanto tiempo investigando, ¿qué es lo concreto? Y yo tenía tan poco de concreto en la materia. Por más que conocía este caso, aquel, el otro, leí 100, 200 libros, me entrevisté con gente especialista, investigadora, Fabio Serpa de Argentina, JJ Benítez de España, pero no llegaba, digamos, a una cosa que realmente me dejara convencido. Curiosamente, la experiencia de vida que él ha tenido relacionada con este fenómeno provino de que una noche, mientras estaba haciendo su programa, un auditor le llamó para darle una información. Él, esa misma noche, apenas terminado el programa, partió a verificarlo. Que a tal hora de tal día, en tal circunstancia, se vio un elemento desconocido. A mí la más impactante, no cabe duda, que fue aquella en que me llaman que hay avistamientos en la zona alta de Santiago. Estaba yo acompañado en el estudio por un muchacho libanés y le digo que me acompañe porque... Y él me dice, claro, encantado, sí, ovnis, a mí me gusta mucho. Cuando íbamos subiendo el Cerro Locurro, veo por sobre nuestras cabezas, frente al auto, una luz de un color que es diferente a las luces que uno puede imaginar y que me habían sido relatadas, ¿no es cierto?, por muchas personas por años. Llegamos a un mirador del Cerro Manquehue y ahí me estaciono. Entonces, él me sugiere que haga luces y hago 3 luces altas con mi vehículo. Y veo rápidamente una respuesta. Se enciende una luz roja
que nace al centro de esta aureola, después se transforma en una luz amarillenta como sol, fuerte, y enseguida queda una luz plateada, fuerte. Luego, para apagarse, el fenómeno a la inversa. Y cuando se apaga, luego de la bola roja, queda una aureola. Y como una manera de confirmar que no era un efecto visual, entonces miramos hacia un sector donde no había nada encendido para ver si seguíamos viendo esta aureola. Y después cuando se apaga esto, hace el mismo retorno, ¿no es cierto? Y lo repite 3 veces, no 4 ni 2. Lo que significa que a uno se le terminan inmediatamente todas las ideas que puedan pasar por la cabeza de un helicóptero, de un globo. No, absolutamente nada de aquello. Y enseguida viene la presencia de un radiopatrulla, ¿no es cierto?, que dice: señores, ¿qué hacen aquí? Es muy peligroso este sector. Le digo yo: bueno, yo soy Patricio Varela. Ah, usted es el que busca marcianos. Yo le pido que pongan la baliza, que la llevaban apagada, y yo sabía que con eso este objeto se movería, se iría. Pone entonces el cabo la baliza y al encenderse esta, el objeto se enciende y se eleva rápidamente y se pierde hacia el otro lado del cerro. Entonces ya no queda duda de que si la elevación tiene a lo menos 50 metros y lo hizo en no más de 5 segundos, no puede haber sido ni un ciudadano, ¿no es cierto?, con un farol cazando conejos, ni era una moto porque no hubo ruido de nada. Y bueno, eso queda una vez más como una certeza de que lo que allí ocurría era un fenómeno de aquello que no se pueden explicar. Y esto en realidad es un ovni, algo que no se puede identificar. No, no hay miedo, hay una sensación de algo fantástico. Esa es la historia vivida hace 20 y tantos años en este lugar. Tanto Varela en 1969 como los que participaron en el programa La Bailona de Radio Minería el 97 fueron testigos de un mismo fenómeno: aquellas esferas luminosas del tamaño de una pelota de fútbol que danzaban en el cielo. Estamos a fines de la Segunda Guerra Mundial. Pilotos de guerra de ambos bandos no saben cómo reaccionar frente a pequeños objetos voladores que les siguen a gran altura durante misiones de combate. Los objetos son como pequeñas esferas e incluso interactúan con ellos. El 22 de diciembre de 1944, el teniente David McFalls, del Escuadrón 415 de lucha nocturna de la aviación norteamericana, volaba sobre Hagenau, Alemania. Eran las 6 de la madrugada cuando vio 2 enormes y brillantes luces naranja, así las describió él, subiendo sobre el avión. El teniente McFalls lanzó su avión en picada, lo ladeó y regresó. Los pilotos de los cazabombarderos empezaron por aquellos días a hablar de Foo Fighters. El nombre es un juego de palabras que alude a una historieta de la época muy popular entre los aviadores. Podría traducirse como brasas combatientes, casas de fuego o simplemente los cazas Foo. Medio siglo más tarde, el término Foo Fighters está en boca de miles de personas en todo el mundo, incorporado incluso a la cultura popular desde que el ex baterista de Nirvana decidiera bautizar de esta manera a su nueva banda de rock. La música de Foo Fighters es programada a diario en las radios de todo el mundo y especialmente en su país de origen, los Estados Unidos. La investigación sobre los ovnis y sus técnicas de vigilancia nos llevó hasta el norte de Nueva York, en los Estados Unidos. Jan Aldrich, ex meteorólogo y ex funcionario de inteligencia del ejército estadounidense, ha aplicado metódicamente sus conocimientos sobre globos, seguridad y otras materias a sus indagaciones sobre el fenómeno ovni. That is one of my
Esa es una de mis áreas de interés. Acabo de volver de la Base Nacional de la Fuerza Aérea en Alabama, donde la Fuerza Aérea tiene sus archivos y se pueden revisar muchos registros de la Segunda Guerra Mundial y encontrar caso tras caso de Foo Fighters en sus registros oficiales. Aquí hay algo interesante. Tenemos un avión volando desde Brasil a África y se encuentra con dos luces en un curso de colisión y en el último momento se desvían bruscamente, uno yéndose a cada lado, y después vuelven y vuelan junto con el avión. Esto es interesante porque en 1947 tenemos un caso parecido, solo reportado en un solo diario, un diario pequeño en Arizona. Tuvimos un caso similar al caso que acabo de describir en el sur Atlántico. El piloto estaba volando justo al atardecer cuando vio las luces, en el último momento. Esto es visto desde el asiento del piloto. Él estaba preparándose para aterrizar cuando se acercaron las dos luces y pensó que iban a chocar. Pero en el último minuto se separaron y pasaron por los lados del avión. Esto fue en 1947. Y antes, en la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1944. Entonces estas cosas suceden recurrentemente. Pero, ¿serían armas en África o en el sur Atlántico? También hay reportes en Sudamérica, durante la época de los Foo Fighters. ¿Son estas armas alemanas? La noción de que los Foo Fighters podrían ser armas alemanas se desvaneció pronto entre los aliados porque ninguno de sus aviones resultó dañado por esta causa. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, estaba igual de intrigada ante los reportes de aviones sin alas en Noruega, Hamburgo y la Frisia Oriental de Holanda. En efecto, antes de Kenneth Arnold, hubo un avistamiento muy espectacular en Santiago de Chile y fue fotografiado por el observatorio del lugar. Y después salió en La Nación. No solo este, sino muchos otros avistamientos han sido publicados por la prensa nacional a partir del año 1947. Después de todas sus investigaciones, ¿hacia qué conclusiones se dirigiría su pensamiento? Yo creo que el problema OVNI, poniendo de lado todos los trucos, las falsificaciones, los pájaros, globos y aviones, creo que hay diferentes cosas ocurriendo. Si usted quiere que yo diga que hay visitantes extraterrestres, no estoy preparado para decir eso. Pero realmente son muy interesantes. Una cantidad grande de energía eléctrica y magnética. Fenómenos atmosféricos y grandes cantidades de energía eléctrica y magnética serían para Jan Aldrich buenas explicaciones para casos como el vivido por Patricio Varela. El locutor, sin embargo, analiza lo sucedido desde una perspectiva personal. Ante fenómenos como estos, indudablemente existe una gran diferencia entre ser un estudioso de la materia y ser un testigo de algo que no puede explicarse. Ocurrió esta situación, entonces yo digo, bueno, esto era una respuesta para tranquilizarme en el sentido de que ahora yo me quedo tranquilo de que efectivamente hay cosas que son reales, que otros han relatado, que me las han contado y ahora yo lo puedo comprobar. Entonces, mirando los ojos a quien quiera, ¿no es cierto?, al más grande de los científicos, al más venerable de los hombres espirituales de la Tierra, yo le puedo decir, eso lo vi y esta sensación va conmigo para toda la vida. No es fácil que una persona reconozca que se ha sentido vigilada por un ovni. Encontramos otro caso chileno ocurrido en pleno desierto que entrega nuevos antecedentes. Y en Brasil existen sorprendentes testimonios en video que muestran a los siempre esquivos Foo Fighters rondando una playa o patrullando a baja altura sobre barrios poblados.
Aparece con frecuencia entre quienes han tenido estos avistamientos, particularmente cuando son relativamente cercanos, esa sensación de estar siendo vigilados, observados por el objeto no identificado. Pero vigilados o observados ¿por quién? Pero no solo en Santiago han sido avistados Foo Fighters en esta aparente actividad de vigilancia. En la primera región, en pleno desierto, dimos con un caso ocurrido en 1986 que involucró a un grupo de amigos. Los tres amigos habrían viajado a la zona de Bajo Molle, cerca de Iquique, para ver el paso del cometa Halley. Bueno, todo partió por la idea de ver el cometa Halley. Fue para que ustedes se ubiquen más o menos en la época, en la fecha que estamos hablando. Yo realmente no recuerdo la fecha exacta. Lo único que sé que era la noche exacta para ver más nítido el cometa Halley, por lo menos desde acá, desde Iquique. El cometa Halley es visible solo cada 76 años. En 1986 debía pasar muy lejos de la Tierra, pero la prensa de la época realizó una campaña que entusiasmó a miles de chilenos. Muchos miraban hacia el cielo con la esperanza de ver algo. Estoy tratando de verlo en este momento, pero por lo que se ve no pasa nada. Ahí dicen que realmente se veía fabuloso. Tenemos a ver si podemos apreciar algo del cometa. 60 minutos, en forma exclusiva, muestro las primeras fotografías de 1986 aquí en el Cerro El Tololo. Nunca nos habíamos juntado, yo creo que desde aquella vez. ¿Los tres juntos no? Siempre nos topamos en la calle, que si nos saludamos, pero nunca los tres juntos nuevamente, antes nunca. Incluso nosotros no habíamos tocado ni siquiera el tema de esto, que en realidad como que fue algo, una cosa como bonita, una experiencia extraña. En el momento no fue tan bonita, Claudio, porque de verdad que nos asustamos. Yo por lo menos, olvídate, que casi me hago de todo. Porque fue, en realidad fue que no sabíamos lo que era. Nosotros lo asesoramos, en ese tiempo ya estaban penando, o sea, con eso te lo digo todo. Lo encontramos, lo ubicamos en un terreno, digamos, cerca del cerro, hacia arriba. Y en un terreno baldío. Y qué sé yo, y lo pusimos a ver porque teníamos binoculares que no me acuerdo quién lo aportó, si lo cortó acá mi amigo Sergio, no recuerdo en ese momento, pero había unos binoculares ahí por ahí que estábamos mirando eso. Cuando de repente estábamos todos ahí, empezó a aparecer, está todo oscuro, lógicamente. Y empezaron a aparecer unas luces redondas, como llegó como al tamaño de una pelota de voleibol, puede ser. ¿Ya? Un poquito más chica, un poquito más chica. Eran como una... Más o menos de este tamaño. Un melón. Un melón. Como un melón, tamaño de un melón más o menos las pelotitas. Y eran de una luz blanca, como una luz fluorescente, algo así. Como fluorescente eran las bolas. De repente apareció una, de repente dos, de repente tres, se empezaron a meter abajo los autos, del auto que estábamos ahí. Se empezó a meter, a pasarse por todos lados. Bueno, en ese momento nosotros volvimos locos porque de repente estaba lleno de luces por todos lados. Al principio nosotros las veíamos un poco lejanas, no veíamos la forma, veíamos que se movían rápidamente, pero cuando empezaron a pasar alrededor de nosotros, o sea, tú las veías por atrás, por delante, oye, te digo que es impresionante. Y de repente, entre ellas, como que se veía que como que se conectaban como por como una red, así como una malla. De repente tiraban luces como entre todas y como que se juntaban. Daba la impresión que actuaban igual como las abejas, porque era un movimiento totalmente inteligente, no como movimiento de una mosca, era una cuestión que se movían, pero como si tuviesen inteligencia propia. Y siempre a la misma altura, yo me recuerdo que eso es lo que me recuerdo más en este momento, que era a la misma altura. Pues no hacían este movimiento así, sino que
siempre se mantenía como a 10 centímetros del piso. Como horizontal. Del Como esta camino. altura, más o menos, Claro. muy bien. Por ejemplo, de repente subían el cerro, el auto nunca lo subieron, pero subían una loma, por ejemplo, y mantenían la altura subiendo la loma. No sé si me explico. ¿Entiendes? Mantenían la misma distancia. No que porque la loma fuera más alta se acercaban al suelo, sino que mantenían la misma altura. Mira, nosotros estábamos apoyados en el vehículo como estábamos apoyados los tres aquí, así, de esta manera. Y de repente una se metió debajo del vehículo y lo hizo iluminar por abajo. Y ahí fue cuando ya nosotros también nos dio el pánico y decidimos que teníamos que irnos porque no sabíamos de qué se trataba. El avistamiento de Bajo Molle coincide con casos de otros países latinoamericanos. En Brasil, por ejemplo, existen reportes de Foo Fighters incluso a plena luz del día, como lo ocurrido en esta playa donde los bañistas no se dieron cuenta de nada. Tampoco el camarógrafo, quien descubrió el triángulo que formaban estas luces solo al editar las imágenes. Este ovni fue captado sobre Colorado, Estados Unidos, el año 95. El antropólogo alemán Michael Hessemann, que se ha especializado en la investigación de estos casos, describe estas esferas como Foo Fighters. Mãe, não é de controle remoto, não? Como que ela pode descer tão rápido e tão... Pero el testimonio más sorprendente fue obtenido en Brasil, en la localidad de Capão Redondo, donde un menor de edad tomó su cámara de video aficionado justo en los momentos en que una extraña luz zigzagueaba sobre los techos de su barrio. Miles de kilómetros separan los casos de Estados Unidos, Brasil y Chile, pero todos ellos tienen características comunes e inquietantes que unifican los testimonios. Parecía que nos estuvieran monitoreando. A mí me da la impresión de que si estaban ahí, estaban haciendo algo y como que les llamamos la atención. Si actuaban como, no sé, como niñitos, no sé, o algo así. Era algo bien raro. Los movimientos, como te digo, eran de algo inteligente que obedecían a algo. Yo pienso que era algo como, no sé, ¿qué te puedo explicar? Así como cuando los aviones hacen esos vuelos rasantes, ¿cierto? Y levantan el suelo, que andan como en reconocimiento, no sé, o cumplen una misión. Yo pienso que es algo más así, como que algo buscaban en el sector. Yo pienso que eso, no sé. Puede ser algo de una inteligencia superior, de otro lugar, ¿cierto? Es lo único que me hizo cambiar, me hizo abrir más los sentidos, porque era muy cerrado en eso. Yo no creía, simplemente no creía. Para mí Dios y el hombre eran todo, pero ahora me hizo abrir un poco más los horizontes, la mente. Yo incluso antes de esta entrevista, yo no sé si eso los dijo, pero yo no quería que saliera mi rostro, o sea, que trataran de apantallarlo, ennegrecerlo, porque lo que yo menos busco es fama realmente, o sea, ni quería aparecer en un programa, pero al final él me convenció y de buena fe lo estoy haciendo y espero que esto sea un buen aporte para ustedes. A lo mejor son cosas muy vagas las que nosotros dijimos, las explicaciones que nosotros damos a lo mejor no son las que son, pero lo único que queremos es plantear nuestro testimonio. En el caso personal mío, es lo único que quiero.
Los protagonistas de hechos como estos coinciden en haber tenido la sensación de ser monitoreados por algo que piensan puede ser de origen extraterrestre. ¿Y si los Foo Fighters no fueran de origen extraterrestre, sino artefactos de alta tecnología, construidos en nuestro planeta, con fines militares? ¿Hay algún país capaz de fabricarlos? Varios, según el periodista y sociólogo Raúl Sor, especialista en temas de defensa. Para él está claro que mucha gente puede confundir estos aparatos de vigilancia, llamados drones en la jerga militar, con ovnis. Los llamados drones son en realidad aparatos voladores no tripulados y existen una variedad de ellos desde hace varias décadas. La función principal de los drones o estos aviones no tripulados es la observación. Es decir, si un país o una fuerza aérea quiere vigilar el territorio de otro país, lo más sencillo es enviar uno de estos aviones no tripulados que son comandados desde tierra y filmar, tomar fotos de lo que se desea conocer. Son pequeños aviones, vuelan relativamente bajo, no necesitan volar tan alto y tienen la ventaja que es muy difícil ubicarlos visualmente, pero muchas veces estos drones que hacen muy poco ruido, son muy silenciosos, pueden ser percibidos al no tener una explicación de qué es lo que se trata con un ovni. No solo aparatos de vigilancia como los drones y los satélites nos observan desde el cielo. A veces, fenómenos a primera vista inexplicables pueden esconder alguna operación de contrainteligencia, de la cual obviamente ningún ciudadano común y corriente ha sido informado. Tales episodios, según Raúl Sor, eran frecuentes durante la Guerra Fría. Hay un hombre, un norteamericano, un oficial, un coronel norteamericano, Edward Lansdale, y él preparó un plan para Cuba, para los años 60, en los cuales un submarino se iba a acercar a la rada de La Habana e iba a tirar fuegos artificiales, bengala, y esto iba a ser acompañado de una campaña del rumor en Cuba, dando a entender de que esto era una señal del Salvador, de que Dios estaba descontento con el régimen cubano y que el pueblo debía levantarse contra Fidel Castro. Y lo que quiero decir con esto es que no podemos descontar de que en algunos casos se hayan utilizado elementos que den señales que pueden tener un efecto bastante desestabilizador o de inflamar la conciencia o la imaginación popular para ciertos fines políticos. Yo creo que en Chile es posible que hayamos observado esos fenómenos con apariciones sobrenaturales de tipo religioso en las proximidades de Viña del Mar. Es posible que haya existido eso también en Chile. Fíjate que mira cómo cambia. Esos dos son los puntos y hay acá. Es un triángulo casi perfecto. Mira. En todo caso, en Chile no existen drones. En estos momentos muchos países lo tienen, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Francia, muchos países tienen drones, pero hasta donde yo sé, en Chile no hay drones. Argentina sí tiene y los fabrica. Todas estas personas tienen su propia forma de explicar estos fenómenos. Sin embargo, muchas veces la historia de los testigos no termina allí. La extraña aparición de los llamados hombres de negro, aparentemente relacionados con la vigilancia, habría impedido muchas veces que se divulgara la información relacionada con los avistamientos. En el mundo de los ovnis hay unos curiosos personajes que aparecen después de algunos avistamientos para amedrentar, interrogar, proporcionar información tal vez a quienes han tenido la experiencia. Son lo que algunos llaman los famosos hombres de negro. ¿Usted creería que estos hombres también han hecho presencia aquí en Chile? Rumores sobre hombres de negro hay desde hace 20 años. Existen quienes dicen que se trata de extraterrestres. Otros hablan de una agencia secreta que se dedica a borrar las huellas de la presencia de alienígenas en la Tierra porque el mundo no estaría preparado para asimilar esta realidad.
Esta tesis conspirativa está siempre presente en la serie de televisión Los Archivos Secretos X, y es la tesis de la cual arranca la película Hombres de Negro, que en 1997 mostró en tono de comedia las tareas de estos agentes. Y lo que pasó es que dos señores lo tomaron vestidos de negro, con lentes oscuros, con sombrero oscuro. Años después de su experiencia en Lo Curro, Patricio Varela entrevistó a un taxista que dijo haber tenido contacto aquí en Santiago con curiosos personajes vestidos completamente de negro y que llevaban anteojos oscuros a pesar de que era de noche. Y lo llevo hasta mi vehículo y le digo, bueno, aquí podemos conversar con absoluta tranquilidad. El locutor grabó el relato del taxista sobre estos extraños pasajeros, pero un extraño incidente sepultó el caso. El auto de Varela fue forzado y los desconocidos solo sustrajeron la grabadora y la cinta. Porque esto es como cuando hay un seguimiento, y del seguimiento no tienen que quedar vestigios. Esto yo sé que de repente aparece así como que ya esta persona tan seria, ¿no es cierto?, tan centrada, tan equilibrada, ya se las está creyendo todas o está inventando un cuentito. No, es algo real. El primer reporte sobre Hombres de Negro apareció en Estados Unidos en 1953, cuando el ufólogo Albert Bender denunció presiones que le impedían revelar el secreto de los ovnis. Desde entonces, numerosos investigadores, revistas, libros y películas han denunciado los procedimientos de estos misteriosos agentes. Todos visten igual, hablan poco y en algunos casos dan a entender que vienen desde muy lejos. Yo creo que si tenían algo negro eran los zapatos, porque los vestones y los pantalones eran normales. Después del avistamiento en Bajo Molle, Claudio Palma dejó Iquique y se trasladó a Santiago. Dos extraños personajes le harían mirar con nuevos ojos esa experiencia que vivió el año 86 en el norte junto a sus dos amigos. Lo que sucedió es que inmediatamente después, un par de años después de eso, yo me fui a vivir a Santiago, me fui a estudiar. Una pensión a estudiantes, habían estudiantes de universidades y de institutos. Ahí mismo, como los 6 meses de haber estado ahí, llegaron unos tipos de, ¿cómo te podría decir?, unos 60 años, 50 años, bien vestidos y, según ellos, exportadores de fruta seca, minerales y algunas cosas. Ellos provenían de una ciudad del sur. Que tenían algo que me llamaba la atención, lo que me llamó la atención de estos tipos que andaban con puras cuestiones antiguas. O sea, desde el reloj, un reloj antiquísimo, años 50, lápices viejos, papeles antiguos, papeles amarillos, ¿cachai? Un maletín antiguo, o sea, eran unos tipos totalmente fuera de la época. Estos tipos hicieron migas conmigo a través de una conversación tan idiota en realidad, porque de la agricultura empezaron a hablar de los incas y de los incas llegaron a ovnis. En un momento ellos llegaron a decirme que tenían contacto con un ser extraterrestre. Me lo dijeron en la calle, todavía me acuerdo, en la calle Portugal. Y yo para que se sintiera bien la persona, porque me sentí igual un poco como impactado por una cuestión como tan gratuitamente que te dicen, oye, yo tengo amigos extraterrestres. Le dije, ay, qué buena onda, y te felicito. Y por un lado le dije, a mí me gustaría tener contacto extraterrestre, ya que no tendría ningún miedo de tener eso. Y uno me dice, ay, lo has tenido, me dice. Y yo quedo, ¿qué onda? Y después me dice que hacia el sur, al sureste había un objeto que nosotros estábamos mirando en la oscuridad, al frente de la playa. Yo me hice el tonto y les dije que no me acordaba de qué me estaban hablando. Entonces uno de los dos tipos que eran hermanos me dice, bueno, con esto te voy a acordar, líneas que dejan las luces en tu ojo. Entonces, en ese momento me di cuenta que efectivamente era lo mismo que nosotros habíamos visto, la misma situación, y me bajó como un pequeño miedo, sí.
En ese momento a los tipos se me ocurrió preguntarle inmediatamente de qué se trataba, que me explicaran ellos, si ellos me estaban ya dando la pauta, que me dijeran definitivamente qué es lo que eran esas luces. Según el tipo, que se manejaba en el asunto, según él, me dijo que estas luces eran sondas extraterrestres, vida artificial, de un tipo de vida más bajo que de la normal, las cuales andaban buscando minerales, quizás no sé qué otras cosas, y principalmente agua. Según los ufólogos, los Foo Fighters son sondas que se desprenden de los ovnis y realizan tareas de vigilancia y prospección de recursos naturales. Pero, ¿qué riquezas podría esconder la zona de Bajo Molle? Claudio Palma no lo sabía entonces, pero en ese sector existe un río subterráneo, es decir, una importante y estratégica reserva de agua dulce en pleno desierto. Pero eso fue lo que pasó, y lo más curioso de todo es que estos tipos, extraterrestres o no, me da lo mismo, no pagaron la cuenta del hotel. Tuvieron como 2 meses y no pagaron la cuenta del hotel. Me acuerdo que un carabinero fue a ver la posibilidad de que fueran reales los carnets, y lamentablemente eran falsos. El número de teléfono que dieron de la ciudad donde ellos provenían también eran falsos, no existía tal empresa y unas cosas bien extrañas. En todo caso, igual es una cuestión bien extraña. Yo he sido bien escéptico por un lado y me ha costado contar esta cuestión porque yo creo que, no sé, pues si las personas de repente juzgan esta historia como real, la verdad tira para todos lados, en este caso. La verdad tira para todos lados. Pueden ser extraterrestres, pueden ser timadores, pueden ser cualquier cosa. Como dije anteriormente, de repente hasta me van a estar viendo en la tele. No sé. Así como estos hombres de negro estarían encargados de vigilarnos, las cámaras y los satélites captan todo desde lo alto. Pero la interrogante respecto a una vigilancia más remota y desconocida sigue abierta. Nadie conoce el verdadero origen de los Foo Fighters, los ovnis más pequeños que han sido reportados, aparatos de espionaje militar, globos sonda lanzados por los servicios de meteorología, sondas de origen extraterrestre monitoreándonos y haciendo un inventario de nuestros recursos. No es posible contestar con seguridad estas preguntas. A lo más podemos sentarnos humildemente a contemplar el universo, cuyo aire es traspasado minuto a minuto por miles de señales que no vemos, y tratar de buscar nuestras propias respuestas.